Claro, ¿no? Bueno, buenos días estudiantes, bienvenidos. Hoy día tenemos nuestra clase de filosofía del 7 de octubre. Hoy día vamos a tener dos cosas, ¿ya? Nuestros objetivos van a ser dos. Y digamos, el contenido va a ser el marco de la unidad en la cual estamos. La unidad en la cual estamos marcados se llama el conocimiento, la ciencia y la verdad. Por lo tanto, el contenido va a estar todo relacionado con problemas del conocimiento, problemas en la ciencia y filosofía de la ciencia, y si es que nos da bien el tiempo, podríamos hablar algo acerca de la verdad. ¿Ya? Decidí dejar la verdad un poco más, digamos, como algo opcional, si lo viéramos, si es que tuviéramos más tiempo, si es que quedan bien las cosas bien claras, porque a mi parecer, en filosofía el tema de la verdad es el más fuerte, es de los más complejos, y sobre todo el problema de la verdad es un problema también que puede de repente afectar algunas sensibilidades, ¿ya? Porque la verdad implica también lo falso, lo no verdadero. Y cuando uno habla de la verdad, muchas personas quieren tener la verdad, o quieren que las personas piensen que tienen la verdad. Sin embargo, no pueden no tenerla. Entonces, digamos que juega un poco también con los sentimientos de algunas personas. Entonces, por eso también lo estoy dejando un poco afuera. El conocimiento y la ciencia tienen que ver con la verdad. De hecho, uno podría pensar si es que existe algo así como conocimiento falso. ¿Puedo tener conocimiento falso? Pareciera que eso es un oxímoron. Es decir, digamos, un adjetivo que contradice a su objeto. Como que yo dijera oro liviano. No existe el oro liviano, como tampoco no existe el conocimiento falso. ¿Ya? Entonces hoy día, para acercarnos al problema del conocimiento, vamos a conocer dos posturas, que ustedes una ya la conocen y me siento muy contento porque varios acá identificaron bien lo que era el escepticismo. Dudar de todo, el que busca la verdad, no afirma ninguna creencia. ¿Recuerdan cómo esas palabras, por ejemplo, epogé, ataraxia, todas esas palabras que estaban relacionadas con la vida del escéptico? El escéptico no afirma nada acerca del mundo porque de esa manera se mantiene en calma. Porque de esa manera nunca nada de lo que hace es falso realmente. Ese es el punto del escéptico. El punto del escéptico es que él quiere alcanzar una forma de vida, el escéptico antiguo, digamos, él quiere alcanzar una forma de vida donde nada lo perturbe, nada de lo que ocurre en el mundo lo perturbe, y alcance la suma tranquilidad. Para ellos, eso era la felicidad, la ataraxia. Y la ataraxia se lograba a través de la epogé, la suspensión del juicio. Yo me perturbo cada vez menos con la realidad, mientras menos crea y afirme cosas acerca de esa realidad. Y en el fondo piensen es como una cosa media budista, porque es como casi abandonar el mundo en pos de la suma tranquilidad propia. Entonces, abandono el mundo, no creo nada de él. No sé si el árbol es verde o no, no sé si el pasto es verde o no, pero de esa manera tampoco sé si es que esta persona es mala, si esta persona es buena, si mi gobernante es malo o es bueno, no sé nada. Y la manera de no saber nada no es sentirse atrapado por el mundo, porque en el fondo, ¿por qué tendríamos que saber? Entonces lo que dice el escéptico es, date cuenta de que no vas sabiendo nada y en el fondo, de a poco, vaya a ir cachando lo poco que importa este mundo exterior y lo mucho que importa tu estado anímico. Y de esa manera vaya a ir alcanzando la tranquilidad, como un entrenamiento para la tranquilidad. ¿Ya? Eso eran los escépticos antiguos. Y los escépticos decían que había dos tipos de filosofía, digamos. Estaban ellos, los escépticos, que dudaban de todo, no afirmaban nada, y estaban Amigo, ¿te los podés correr un dogmáticos. poquito para allá? ¿Quiénes son los dogmáticos? Los dogmáticos son, como ustedes muy bien Ahí. dijeron, los creyentes. ¿Los creyentes en qué? No en Dios. Porque uno podría decir que un dogmático es un creyente y podría ser un creyente en Dios, ¿cierto? Porque en el fondo la pregunta ahí es,
es que el conocimiento que él tiene de Dios lo plantea como indudable. Por ejemplo, hay un escéptico medieval, se llama Pedro Hispano. Y él conjuga la creencia en Dios con el escepticismo. Él dice, como no puedo creer en nada del mundo, voy a creer en aquello que, lo único que es verdad, Diosito. ¿Ya? Entonces, Pedro Hispano, digamos, es un escéptico cristiano. Y de hecho está lleno de escépticos cristianos, muchísimos escépticos cristianos, porque hay una buena parte del escepticismo por esta cuestión de la tranquilidad y la felicidad, que en el fondo lo que piensan es que el conocimiento no es posible, el conocimiento de las cosas, pero sí el conocimiento espiritual. Y va a tener mucho que ver esto del conocimiento espiritual con aquello que va a estar escrito en la guía. Oye, bebé. ¿Ya? Recuerden, la guía, la guía, recuerden, es el libro, ¿ya? Que le entregó el ministerio, el capítulo 2. ¿Cómo sabemos algo? Por si lo quieren leer en papel en vez de leerlo por internet. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les va a servir esto de la vida espiritual que plantea Pedro Hispano? Porque Pedro Hispano cree no saber nada, o no cree en nada, salvo en Dios. ¿Cómo es eso posible? Como muy bien dijeron, el creyente no pone en duda. Aquel que cree en Dios no pone en duda. Pedro Hispano creía que es parte de la creencia en Dios poner en duda esa creencia. Como uno podría decir, ponerle desafíos a tu creencia en Dios. Entonces, en el fondo, acá se empieza a marcar la tendencia que ha tenido el cristianismo hacia la duda. Y de esta misma corriente escéptica cristiana va a venir otra corriente que se llama eclecticismo, que no es propiamente que hable del problema del conocimiento, pero el eclecticismo tiene frases así muy fuertes como esta de Meister Eckhart, que dice que Dios me salve, de creer en Dios. ¿Ya? Esta duda respecto a la divinidad que plantea Pedro Hispano, pero que al mismo tiempo la afirma, porque esa misma capacidad de duda afirma la posibilidad de creer en Dios, también la va a tomar después el eclecticismo, como 4 siglos después. Meister Eckhart es como del 1500. ¿Ya? Y el maestro Eckhart va a tener este tipo de frases donde dice que Dios me salve de creer en Dios, gracias a Dios que soy ateo, etc. ¿Por qué? Porque para él va a ser todo un tema el cómo afirmar la creencia en Dios. Entonces, no todo creyente es un dogmático. Puede haber creyentes escépticos. Y también, no todo ateo es un escéptico. También un ateo puede ser un dogmático de la ciencia, por ejemplo. Afirmar sin ningún cuestionamiento todo aquello que la ciencia pueda decir. También sería una postura dogmática. ¿Ya? Entonces, conversemos un poco acerca de esto que estamos hablando de la postura escéptica y la dogmática respecto a una definición de conocimiento. ¿Por qué nos va a ser importante la definición de conocimiento? Porque la definición de conocimiento nos va a permitir entender bien el problema escéptico y digamos, lo que plantea el dogmatismo, o cuál es la dificultad que plantea el dogmatismo. Vamos a decir que el conocimiento es una creencia verdadera, y justificada. Así plantea el problema Platón y Gettier. ¿Ya? Platón es el filósofo antiguo del 400 a.C., Gettier es un filósofo del siglo XX que retoma como Platón había planteado el problema del conocimiento. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la cuestión? El conocimiento es una creencia verdadera y justificada, dice Gettier, o al menos así lo consideramos en general.
Y les voy a poner la forma por la cual nosotros en general consideramos que el conocimiento es creencia verdadera y justificada. Primero, S cree que P. Luego, P es verdadero. Por lo tanto, S está justificado de creer que P. Por lo tanto, S conoce P. Conoce qué P. ¿Alguna duda respecto a este monito? ¿Se entiende? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? Ya. ¿Se atrevería a poner un ejemplo? Ah, no, no me venga con cuestiones. Ya, entonces no lo entendió tan bien. ¿Alguien que se atreva con un ejemplo le doy yo? ¿Ejemplo de qué, profe? A ver, estoy viendo. De conocimiento, bajo esta De definición. conocimiento, experiencia, verdad y justicia. Nacho, ven a tomar desayuno. ¿Es el que dice el conocimiento es creencia, verdad y justicia? Conocimiento es creencia verdadera y justificada. Ay, esa cuestión. Ya, entonces lo que está diciendo, a ver, para que entendamos bien la definición un poquito, Catalina, porque parece que quizá por ahí podemos partir con dificultades. Esto es lo que es el conocimiento, una creencia verdadera y justificada, o al menos así lo estamos definiendo ahora provisionalmente. ¿Qué significa? Creencia es algo que todos los humanos tenemos. Una creencia es un estado mental, que propone algo acerca de otra cosa. ¿Algún ejemplo de una creencia, Catalina? ¿De los aliens? No sé, se me ocurre Buena. la cuestión del área 51. Ya, buena. Eso es una creencia. Pero no tiene por qué ser tan ambiciosa también. Una creencia, por ejemplo, es que yo creo que este recipiente no tiene agua. Entonces, una creencia es cualquier cosa, cualquier estado mental que propone algo acerca de otra cosa. Como por ejemplo, yo creo que esto es tal cosa. Yo creo que este libro es bueno. Yo creo que este lápiz es rojo. ¿Ya? Todas esas cosas son creencias. Yo creo que estoy hablando con ustedes. Yo creo que ustedes están atentos a la clase de filosofía y no están mirando el Instagram o jugando algún videojuego. Yo estoy ¿Cierto? haciendo falta. Yo creo que usted está atento a la clase de filosofía y no tomando desayuno, por ejemplo, ¿cierto? No, nada contra ti, Cata, solamente para agregar la creencia. Pero, por ejemplo, yo creo que estaban todos súper atentos a la clase de filosofía y la Cata, que es una muy buena estudiante por lo menos de esta clase, me dice que está preparando desayuno. Mi creencia en ese caso era verdadera o falsa. Falsa. Gracias, Cristian. Era falsa. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que significa esto es que cuando yo digo conocer algo, según esta definición, lo que yo estoy diciendo es que creo algo acerca del mundo, como le estoy planteando ahora, propongo algo acerca de otra cosa, como por ejemplo, que este envase no tiene agua. Entonces luego digo, es creencia verdadera y justificada. Entonces, no es cualquier creencia, porque una cosa puede ser, por ejemplo, una creencia en el mundo externo, así como el computador que está delante de mí realmente está delante de mí, o una creencia respecto a cómo ustedes están
atentos a la clase de filosofía, o una creencia acerca de cómo mi hijo está sin pantalón. Entonces, de esas creencias, las que van a ser conocimientos son aquellas que son verdaderas y justificadas. Entonces, ese cree que P, ese es el primer paso. Y ahora, Cata, por favor, usted me dijo que me iba a poder ofrecer un ejemplo de conocimiento. De conocimiento, pero relativo, o sea, de cualquier ¿Ya? conocimiento. Cualquier conocimiento, cualquier cosa que usted pueda creer que cabe como una creencia verdadera y justificada. Es que la verdad las cosas, yo de verdad me cuesta mucho creer en cosas. Entonces no sabría decirle. Por ejemplo, a ver ya, vamos a ocupar su ejemplo de la palta. Usted está haciendo palta. También es un No, buen de hecho punto del vista. estoy contándole comida al perro. Está dándole comida al perro. Entonces, ¿usted cree que le está dando comida al perro? Ahora que lo está haciendo. Sí, yo creo que sí. Ah, sale, Ah, tonto. Sí. entonces, Ay, pero. entonces, si es el caso que usted le está dando comida al perro, como lo está haciendo ahora y acabamos de escucharlo, por lo tanto, que le está dando comida al perro es verdadero. Por lo tanto, usted está justificada de creer que él le está dando comida al perro. Luego usted sabe o conoce que le está dando comida al perro. O sea que estoy justificada porque lo puedo ver. Así como, por ejemplo, la teoría de Descartes dice que lo que él no ve no es difícil de creer. No sé si me entiende. ¿No? ¿Sí? No. ¿Sí? Ah, sí. Entonces, yo creo y me justifico que estoy dándole comida al perro porque lo estoy viendo. Estoy viendo lo que yo hago con mi acción. ¿A eso va? Ya. Que eso ya tiene que ver con cómo nosotros vamos a considerar que algo es verdadero. ¿Ya? Anaís, lo lamento, pero sí, es lo que es. No, difícil poder tener una clase bien Profe, en el metro. muté al Luciano porque yo sí estoy prestando la atención. Otra cosa es que estoy haciendo cosas, así que mutéelo. Póngale un 2. No se pique tampoco, si está bien, si es parte de la dinámica de la clase que se agarren para el deseo también. Ya. Hijo, dije, no, que tranquilo. Ya. Entonces, en el caso de lo que usted dice, nosotros sabemos que es verdadero que le está dando comida al perro porque lo está haciendo, porque usted lo está realizando. Me puede decir, profe, yo de verdad estoy haciendo dándole comida al perro. Y de hecho, si ya yo fuera totalmente escéptico, si por ejemplo soy una persona que va a dudar de todo, le diría, pero ¿cómo lo puedo saber? Mándeme una foto. Entonces usted llega, me manda una foto al WhatsApp de cómo está el perro, no sé, y está el plato de comida y usted le está echando comida al perro. ¿Ya? Entonces, eso es, ¿cómo sabemos que es verdad? Y es una muy buena pregunta, porque la justificación que nosotros tenemos es que P sea verdadero. Si P es verdadero, yo estoy justificado de creer que P. Porque ese es el punto. El punto es que yo tengo que justificarme de mi creencia cuando yo conozco. Piense usted va a hablar con un científico muy importante que acaba de descubrir algo respecto a los agujeros negros. Y usted le dijera, oiga, ¿y cómo sabe esto? Dice, no, yo no sé, ¿no? ¿Pero cómo lo sabe? No, bueno, es que me apareció en un sueño y me pareció lógico y lo matematicé y listo. Y ahí tengo mi premio Nobel. A nosotros nos parecería que ese tipo es un chanta, porque en el fondo, su creencia de lo que sea que sean los agujeros negros, no está, digamos, la causa por la cual es verdadera no está clara. Así que muy bien, Catalina, fijándose justamente en el punto. Muy importante.
Vamos a seleccionar. ¿Cómo sé que P es verdadero? Muy buen punto. Y esto nos va a llevar al problema escéptico. Ya, no, chiquillos, por favor, el chat ocúpenlo para, no sé, por último, por WhatsApp se agarran para el deseo. Ya. Esto nos va a poner directamente en el punto del problema escéptico. El problema escéptico es que si esto es el conocimiento, justamente necesito saber por qué esto es verdadero. Pero el problema es que ¿cómo sé que algo es verdadero? ¿Cómo conozco que algo es verdadero? Teniendo Y ahí cae. conocimiento y contando. ¿Cómo, Jimmy? De nuevo, por favor. Teniendo conocimiento y justificando su respuesta, ¿no? Ya, buena. Entonces, teniendo conocimiento y justificando su respuesta. Entonces, lo que usted me está diciendo es que para que P sea verdadero, tengo que tomar una estructura entonces así. ¿Se entiende el problema? Sí, profe. A ver, ¿cuál es el problema, Jimmy? Espera que entre el revoltijo de letras que hay ahí me cuesta. Ya. Ese cree que P es verdadero. P es verdadero. Ese está justificado de creer que P es verdadero. Solamente para saber que P es verdadero. Entonces, en el fondo, tengo que conocer previamente al conocimiento. Sí, ¿Ya? Y entonces, ¿cómo sé que este P es verdadero? El que está ahí. Tengo que hacer el mismo ejercicio nuevamente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que entonces el proceso de conocimiento es infinito. Pero no solamente que sea infinito como que de verdad puedo conocer, sino que para saber que algo es verdadero tengo que estar justificado de saber que es verdadero. Y para estar justificado tengo que volver a hacer este ejercicio. Yo creo que tal cosa, luego esa cosa es verdadera, estoy justificado de creer en ella, por lo tanto conozco eso. Esto se le llama regresión al infinito. Y esto se llama el problema escéptico de la regresión. Es decir, ¿cuál es el problema de esto? Para que yo esté justificado de decir que P es verdadero, tengo que justificarlo. Pero para justificar la justificación, tengo que volver a justificar. Y para justificar la justificación de la justificación, tengo que volver a justificar. Entonces el escéptico lo que le dice al dogmático es, si tú creís que P y P es verdadero, estáis justificado para creer que P y por lo tanto lo conocí. Yo lo que te digo es que nunca hay justificación suficiente para conocer nada. Porque cuando usted dice que P es verdadero, ¿cómo sabe que es verdadero? Ah, no, por esta razón. Ah, listo. ¿Y cómo sabe por esa razón que esa razón es verdadera? Ah, no, por esta razón. Ah, ya. ¿Y cómo sabe por esa razón que esa razón es verdadera? Hasta el infinito. Y en el fondo, nunca va a haber, por según el escéptico, nunca va a haber conocimiento, porque nunca vamos a tener una justificación total de las cosas que nosotros consideramos como verdaderas. ¿Ya? Entonces, en esta batalla que están teniendo el dogmático contra el escéptico, el primer round lo gana el escéptico. ¿Por qué? Porque el escéptico se da cuenta de que cualquier proceso de conocimiento tiene una regresión infinita en la justificación. ¿Ya? O sea, es decir, nadie puede saber nada, diría el escéptico, porque no hay forma de justificar ningún conocimiento realmente.
Entonces, el problema del conocimiento es, ¿cómo hago para superar el problema que el escéptico me acaba de plantear? ¿Cómo hago para superar esto? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? ¿Qué maneras ustedes, si yo les dijera ya, chiquillos, esta es la prueba, ¿cómo podrían superar el problema de la regresión al infinito? El que lo diga bien tiene un 7. ¿Cómo intentarían solucionar el problema? ¿Qué formas ¿El podemos problema atacar? de qué, profe? El problema del conocimiento, de la regresión al infinito. ¿No le quedó claro? No, o sea, es que estoy enredada, pero no, Ya. sí. No, pero dígame, por favor, porque yo puedo estar totalmente, digamos, pensando que están todos claros con la cuestión y tú me puedes plantear una pregunta que quizá la tengan el resto de estudiantes que no se atreven a preguntarla. Aquí dice, el conocimiento es creencia, verdad y justificada. Verdadera y justificada. S, cree que P es eso, justificada. Y justificada. S, cree que P es verdadero. S está justificado de creer que P es verdaderamente verdadero. Es que no, eso es lo que no sé. ¿Cómo podría? El problema del escéptico radica acá, en que P es verdadero. Porque para decir que yo conozco algo, yo tengo que afirmar entonces la verdad de aquello que conozco. Entonces, usted, como le decía antes, yo le preguntara al maestro en física, en astrofísica, le digo, bueno, pero ¿usted cree que esto que está diciendo los agujeros negros es verdadero? Y dice, no, yo no creo que sea verdadero. Te da un infarto, ¿cachai? Porque en el fondo, o sea, me viene hablando, no sé, media hora acerca de algo y no cree que sea verdadero. De hecho, eso se le dice discutir de mala fe. Como cuando alguien discute con alguien que no cree realmente en lo que está diciendo. Y es clásica esa cuestión de redes sociales, así como, ay, a los hombres también los matan, como, ¿por qué no las feministas y no sé cuánto, ¿cachai? Y es como, ¿cachai? Como ¿qué tiene que ver respecto a la relación, ¿cachai? De conocimiento respecto a algo. Como en el fondo no estar justificado, no casarse con nada, ¿cachai? Es como, sí, es que la feminista hace tal cosa, tú le decís, oye, no sé cuánto, habría sido un meme nomás, ¿cachai? O es una broma. O sea, en el fondo te desmarcáis, no creéis que lo que estáis diciendo es verdadero porque es una broma. ¿Ya? Yeah. Sí, Uno profe, siempre habla, cuando uno habla, digamos, de buena fe, uno habla con la verdad. Uno, por ejemplo, yo le pregunto a usted, Krishna, en la prueba, oiga, ¿y usted qué piensa acerca de esto? Y usted me responde, yo no creo que usted me esté respondiendo por una talla, o me esté haciendo una broma, o me esté mintiendo para engañarme, o lo que sea. Yo creo que usted me está diciendo algo que cree que es verdadero. Por lo tanto, tiene una postura de buena fe. Importante eso, no lo había agregado. Buena fe y mala fe. La buena fe la buena y la mala fe tienen relación con cómo nosotros nos relacionamos con aquello que decimos creer o aquello que decimos pensar. ¿Ya? Es decir, si yo les dijera, no, chiquillos, yo soy un cristiano devoto y voy a la iglesia todos los domingos. Lo que estoy diciendo ahí en ese momento está dicho de mala fe, porque por lo menos por lo que han visto por mis clases y todas las cosas, ustedes saben que yo soy ateo y por lo tanto no voy a ir a la iglesia. ¿Ya? Y ahí la explicación que le acabo de dar, estoy hablando de buena fe porque estoy siendo sincero con ustedes y lo que yo les estoy diciendo es verdadero. Yo creo que las cosas son de la manera que les estoy diciendo. Yo creo que soy ateo y me parece que lo soy. ¿Ya? Entonces, el problema es, ¿cómo supero la regresión al infinito que tiene como problema en el conocimiento? Porque tenemos esta definición de conocimiento
Entonces lo que vemos es que esta es la estructura que tiene que cumplir una creencia para que sea conocimiento, para que podamos llegar a este verbo. Ese es el punto de este monitor. ¿Ya? Que es, digo, S cree que P, ¿cómo transformo el S cree que P en S conoce que P? ¿Cómo transformo el científico cree que el agujero negro hipermásico que está ahí, no sé cuánto, cambia la trayectoria de estos otros objetos celestes? Ya luego P es verdadero, entonces digo, el científico está justificado, perdón, es verdadero que cambia la trayectoria de estos objetos celestes, por lo tanto el científico está justificado de creer que cambia la trayectoria de los objetos celestes, por lo tanto lo que digo es, S conoce o S sabe que este agujero negro hipermásico cambia la trayectoria de estos objetos celestes. ¿Se entiende ahora mejor la trayectoria? Sí, profe. O sea que solamente algo es verdad cuando yo lo puedo justificar y soy sincero. O sea, buena fe. Exacto, exacto. Una actitud de conocimiento siempre tiene buena fe. Por eso es tan penca discutir en redes sociales. ¿Cachai? Porque en el fondo todos ahí actúan de mala fe. Nadie quiere decir la verdad, o si lo pillan diciendo la verdad, ¿cachai? Va a decir, no, si yo no creo en eso, porque en el fondo no quiere ser atacado, o lo que sea. Pero, por ejemplo, el clásico es el del meme, ¿verdad? Así como vi un meme hace poco, no sé si cacharon que para unas protestas hace poco tiraron, Carabineros tuvo una situación con un cabro que que lo tiraron para abajo, para el río, ¿cierto? Y era el Pío Nono. Exacto, con el puente Pío no. Y el cabro estaba pero hecho bolsa, digamos, no una buena caída. Y lo que ocurre con eso es que tú veís, no sé, pues vi un par de memes, así como por ejemplo, es viernes, hoy me lanzo. Entonces ponían la foto del cabro, ¿cachai? En el suelo del río. Eso digamos, eso está rígido, que en el fondo te estáis burlando de alguien que de verdad va a tener secuelas para toda la vida, en realidad, ¿cachai? O sea, esa persona posiblemente que coja, quizá que con algún problema cognitivo, ojalá no. Por ejemplo, profe, mi padrastro es pinochetista, me hacía matar. Yo con él converso y me saca toda la cuestión de Pinochet y sabe que a veces me aburro y me callo para no hablar con él. Entonces estábamos viendo justo esa cuestión del niño y dijo, oye, mira, si el niño se quería suicidar. Y yo lo quedé mirando, yo le dije, sí, mira, el Paco va a ir. Dijo, oh, yo te ayudo, pa, y lo tiró. Dijo, oh, sí, va, suicidémonos, suicidio colectivo. Y yo le dije, Rígido. vos sos tonto. Le dije, ¿qué creí? Yo le dije que el niño se quería suicidar. ¿Qué onda? Y el Paco dijo, yo te ayudo. Ay, qué buen Paco, de verdad, voy a dar flores, le dije. Y me dijo, sí, pues si lo quería ayudar. Y yo, ay, ya, solo para mí, le dije. Claro, totalmente. Igual, y hay muchas personas, por ejemplo, con posturas pinochetistas. A mí me ha pasado, por ejemplo, en algún colegio, un profesor de religión me dijo que él creía que los marxistas, entre los cuales estaba yo, digamos, tenían que ser eliminados de Chile. Yo le quedo mirando y le digo, bueno, yo soy marxista, ¿estáis diciendo que si tuvierais el poder para hacerlo me eliminaríais? Me dice, sí. Entonces yo dije, sí, ya, pues, démosle entonces. Y fui a hablar con el director y con la jefa UTP a comentarles, pues, oiga, no, sabe que este hombre acaba de decir que si dependiera de él me mataría. ¿Qué podemos hacer? No sé cuánto. Y después estaba el profe de religión, no, si era una talla. Ah. ¿Cachai? Mala fe. Que en el fondo, claro, pues, obvio, ahí en el pasillo, frente a los estudiantes, ¡ay, yo te mato, ¿cachai? Pero frente a tu jefe, ¡ay, si era una broma, el profe de filosofía no me entendió! Entonces, eso pasa caleta. Profe, entonces, Dígame. disculpe, entonces lo que de conocimiento es creencia verdadera y justificada. ¿Podríamos poner el caso de lo que estamos hablando ahora? Porque uno, por ejemplo, su otro profesor creía que lo que él decía era verdadero y se justificaba. ¿Podríamos poner así como un ejemplo de eso? Sí, por supuesto. Y de hecho también podríamos poner a su propio padrastro en esto. Así como, tu padrastro cree Póngalo que el cuando chiquillo se intentó suicidar, digamos.
Entonces, Póngalo cuando quiera, póngalo ahí en la primera, en la cuarta, como sea, me da lo mismo. entonces, la pregunta ahí sería, ¿cómo sabe tu padrastro que este niño se quería suicidar? ¿Cachai? Y ahí viene la justificación de la verdad. Y el problema es que como tú tenés que justificar que lo que tú crees es verdadero, es decir, ¿cómo sabéis que P es verdadero? Que era tu problema y perfecto. Es que necesitáis otro proceso de justificación en el cual decís, yo creo que P es verdadero. Por lo tanto, creer que P es verdadero. Eso está justificado de creer que P es verdadero. Y así hasta el infinito. Y al final, entonces, digamos, pensemos que pasaron 100 veces. Entonces, ese cree que creer que P, que creer que P, que creer que P, que creer que P, que creer que P es verdadero. Y por lo tanto, lo que dice el escéptico, nunca vas a tener la justificación completa para plantearme que algo es verdadero. ¿Ya? Entonces, el problema escéptico es el problema de la regresión al infinito, justo en este caso. ¿Ya? Entonces, yo les preguntaba, ¿cómo se les puede ocurrir, o sea, qué se les ocurre a ustedes que podría eliminar el problema escéptico? Porque lo que está diciendo el escéptico entonces es que no hay conocimiento, porque nunca va a haber una justificación de que algo sea verdadero. Siempre la justificación va a necesitar de otra justificación y esa justificación va a necesitar de otra justificación. Por lo tanto, nada es verdadero. O nada se puede saber. Profe, Dígame, Krishna. ¿y cómo uno justifica cuando quiere a alguien? Es que ahí la relación ya no es de conocimiento. A no ser que lo que tú queráis es justificarle a alguien que tú, o sea, justificarle a alguien que tú lo amáis o que tú lo querís para que esa persona crea que el amor es el caso. ¿Cachai? Es decir, que en el fondo esa persona sepa que sí tú lo amas, pero en el fondo que tú ames a alguien no tiene esta misma estructura porque el amor no requiere de verdad. Como yo amo a este loco o a esta loca, si yo digo ya, yo amo a mi señora, en el fondo cuando yo digo el yo amo a mi señora, no requiere de que yo sepa perfectamente quién es mi señora, de que yo esté justificado. Yo no tengo ninguna justificación. O sea, el amor no tiene por qué tener ninguna justificación. Uno ama, ¿no? Ah, ya, profe. ¿Cachai? Entonces, Profe, y el amor no es una entonces, relación de conocimiento. Dime, Cris. Disculpa. o sea, no, soy la Cata. No es la que... Disculpa, Cata. Es que todavía me aparecía la imagen Disculpe, de la... O sea, me eso, aparecía la disculpe. Cris. No. Dime, Cata. Por ejemplo, con el tema del escéptico, como para solucionarlo, en mi tema, así como si un escéptico me preguntara 1000 veces que por qué, pero por qué, pero por qué, yo la verdad las cosas, mi solución, yo le diría, yo creo esto y esto a mí nadie me lo va a quitar de la cabeza, ni tú ni nadie. Si yo lo creo, para mí es verdadero, pero si para ti no es verdadero, eso ya es cosa de uno. O sea, esta sería mi solución para terminar como un tema con un escéptico. Ya, buena, bacán. El problema es que seguiríamos con el problema de cómo sé que lo que tú estás diciendo es verdadero. Pero, a ver si alguno recuerda Descartes. ¿Se acuerdan de lo que hemos estado viendo, de lo que vimos en el pasado? Sí, en donde ponía todo en duda. Ya, gracias Jairo. ¿Y qué pasaba? ¿Lo ponía todo en duda permanentemente? No, no es que lo pusiera todo en duda. No podía creer si no sabía qué era, mejor dicho. Ya, ya, igual eso, o sea, creo que igual uno podría expresarlo como poner todo en duda, pero creo que lo dijiste mejor la segunda forma. Eso sí, pero ¿se terminaba en eso? ¿Ese era todo el ejercicio cartesiano, como llegar y decir, no, mira, de verdad no pueden creer en nada, todo, o sea, todo lo que ustedes creen que es verdadero está mal? No, porque después igual se le demostró que dejara de dudar porque le habían demostrado esto de que si él piensa, tiene... Ah, se me fue la palabra, pero No, pero por ahí va. está ahí. Ay, qué buena Jairo. Te voy a pegar la última ayuda. Que si piensa, por lo tanto existe. Entonces lo que dice
Lo que dice Descartes es que hay un P que es verdadero que no necesita ningún tipo de justificación ulterior. Es decir, es autoevidente. Su evidencia ocurre por sí mismo. ¿Ya? Entonces, así Descartes, ahora sabemos bien, perfectamente, cómo Descartes supera el desafío escéptico. El desafío escéptico se basa en que esta es la estructura de conocimiento. Y Descartes, para afirmar que no hay una regresión al infinito en la justificación de la verdad, dice, hay algo, yo le digo P, que es verdadero, que no requiere de ninguna justificación ulterior. Es autoevidente. Es certeza, cierto. Entonces, dice, claro, tú podrías decir, ya, si digo, por ejemplo, Descartes cree que el universo es un torbellino de materia. Entonces yo diría, ya, pero ¿cómo Descartes cree eso? Porque ¿cómo sabe que es un torbellino de materia? ¿Cómo sabe que P es verdadero? Y Descartes va a decir, no, yo sé que P es verdadero porque a través de la razón y de la matemática descubrí que el universo es un torbellino. Entonces tú le decís, ya, ¿y cómo sabéis que eso es verdadero? Y ahí, eventualmente, vaya a llegar y Descartes va a decir, yo sé que eso es verdadero porque no puedo dudar de que ahora en este momento estoy pensando. Por lo tanto, sé que es verdadero que si pienso, existo. Entonces, no hay regresión al infinito porque sí hay una proposición, un P, que es verdadero y es autoevidentemente verdadero. Y de hecho, esto otro filósofo que se llama Spinoza va a decir una cuestión muy radical. Dice, la verdad es regla de sí misma. La verdad no necesita justificación, diría Spinoza. La verdad se muestra como verdadera nomás. Chao. No hay argumento para la verdad. Nadie dice, no, es que esto es verdadero por esto. No, no, no. Es verdadero y por lo tanto, una vez que lo presento como verdadero, es autoevidente que es verdadero. ¿Qué cosas piensa Spinoza que son verdaderas? El principio de identidad, por ejemplo. Que A sea igual a A, o 2 sea igual a 2, o B sea igual a B, o B sea igual a X, ¿ya? Son cosas que son autoevidentes, menos en el último caso porque es B igual a X. Son todas esas cosas autoevidentes. ¿Por qué? Porque así es. No hay argumento que justifique que A es igual a A. Lo que sí, por ejemplo, Aristóteles propone, cuando propone el principio de identidad que es A igual a A, lo que dice es, al revés, dice, niegue este principio. No dice, no hay ningún argumento a favor de, digamos, de las cosas que son últimamente verdaderas, sino más bien lo que hay es qué contradicciones tienes que caer para negarlas. Ese es el puro. Yo sé que con esto me fui al chancho, chiquillo, así que por favor pregunten, porque no puede haberles quedado claro. Profe, yo le preguntaría, pero llegué recién. Ah, mucha lucha. Pero alguien de los que ya lleva más rato. ¿Ya? El punto de lo que dice Descartes, lo que está diciendo Spinoza y cómo están superando el problema de la regresión al infinito de los escépticos, es que hay cosas que son verdaderas
sin ningún tipo de justificación, que no necesitan un estilo de justificación. Sí, en ciencias yo tengo que pedir la justificación de lo que hace el científico. Si como estábamos hablando recién del astrofísico, sí, observé unos agujeros negros y tengo esta teoría respecto de ellos, de lo que son y lo que sea, le pregunté, ya sí, pero ¿por qué estamos justificados de creerlo usted? Y él te va a decir, no, mira, lo que pasa es que hay este cambio en este lugar y esta otra cuestión, y te va a justificar. Y bueno, la matemática funciona así, ¿cachai? Y va a intentar demostrarte que lo que dice es verdadero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el conocimiento científico tiene características, digamos, que requieren de justificación. ¿En qué sentido? Que el conocimiento científico depende de otras cosas. Entonces, por ejemplo, aquí el que está hablando de los agujeros negros, lo más probable es que lo haga amparado en la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Cierto? Es decir, él no va a hablar de los agujeros negros desde la nada, como hablaría un griego hace 2500 años, sino que él va a hablar de los agujeros negros estando parado ya sobre estudios acerca de los agujeros negros, las teorías de Stephen Hawking, lo que piensa Einstein respecto a la relatividad general, etc. Es decir, los científicos y la ciencia avanza por escalones. Un científico descubre algo y después el otro científico descubre lo otro. Por eso, encuentro que no hay peor argumento contra alguien, contra algún marxista o lo que sea, decirle, oye, ¿por qué tenéis iPhone? ¿O por qué tenéis celular? ¿O por qué ocupáis Facebook? Porque en el fondo el celular, el Facebook, toda la tecnología y todas las cosas que se supone que el capitalismo hace, en realidad no es que las haga el capitalismo, las hace el trabajo humano. Y el trabajo humano lo hace a la base de la ciencia. Pero digámosle a Steve Jobs que invente el iPhone sin tener contratado a 300.000 científicos. Y sin haberse él parado sobre miles de estudios anteriores de tecnología. Así como, digamos, pongamos a Steve Jobs de cero, inventa el iPhone, dale. Imposible. Todas las personas nos paramos sobre la tradición, nos paramos sobre nuestra historia para seguir como subiendo, digamos, este escalón de conocimiento. ¿Ya? Ese es el punto. El punto de la ciencia es que la ciencia necesita justificación, pero porque la ciencia no es conocimiento propiamente tal, o es conocimiento, pero es un conocimiento derivado. Es un conocimiento que parte de principios. Entonces, tu conciencia nunca vaya a refutar al escéptico. Y piénsenlo. Los que niegan los que niegan, digamos, ¿cómo se llama esto? El virus, el coronavirus, los que niegan, o los que afirman que Chile con la nueva constitución va a ser Venezuela, o los que creen que aprobar significa dejar el terrorismo en el Gualmapu, todas esas personas, tú nunca les vayas a poder mostrar conciencia que están errados, porque lo que te van a decir es que no creen en la justificación. Entonces yo, por ejemplo, me encuentro con alguien que no cree en el coronavirus y le digo, no, pero ¿cómo no voy a creer en el coronavirus? Hijo, estoy haciendo clases, espera un poquito. El científico te va a decir, no, mira, es que el coronavirus causa esto, estas son las cosas y toda la cuestión. Entonces tú le pasáis esa información al que niega el coronavirus, y lo que te va a decir, no, pero es que esos científicos mienten, están pagados por la ONU, o por la OMS, o cualquier estupidez que se le ocurra decir. Entonces, ¿qué es lo que te va a decir? No hay justificación que me vaya a convencer. Entonces tú, contra un escéptico de ese calibre, no lo podéis refutar con ciencia. ¿Se le refuta con qué? Con lógica y con filosofía. Ya no es con ciencia, porque en el fondo lo que tú tenés que decir, entonces tú creís que hay algo que es verdadero, ¿cachai? Y ahí te va a decir qué cosas crees que son verdaderas, y ahí tú tenés que empezar. Y de verdad pensáis que estáis justificados a creer que la OMS tiene un super plan para inyectarnos los virus, o sea, perdón, los chips de Bill Gates a través de la vacuna. O sea, creéis que estáis justificados de creer eso, pero no estáis justificados de creer lo que te está diciendo un médico.
Eso es lo que me estoy diciendo. Y ahí uno puede hacer caer en cuenta a esas personas de que son ridículos. Porque quieren estar justificados de creer que la ONU y la OMS tienen un plan de conquista mundial, del cual no tenemos ningún tipo de evidencia, ni tenemos ningún tipo de, digamos, dato duro. Sin embargo, frente a los datos duros de la ciencia, a los estudios rigurosos de la cuestión, se muestra escéptico. Entonces tú decís, o sea, estáis justificados para creer esa estupidez, pero no estáis justificados para creer esta que tiene bastante más rigor y es bastante más preocupada de ser una justificación. Ya, para cerrar, chiquillos. Estamos metidos en el tema del conocimiento, la ciencia y la verdad para el Luis, por ejemplo, que llegó hace poco. ¿Ya? El conocimiento, la ciencia y la verdad. Ese es nuestro tema ahora. Y lo que nosotros estamos revisando ahora, conocimos la postura de los escépticos, la postura que cree que no hay conocimiento posible, la postura de los dogmáticos, que lo que afirman es el conocimiento es posible sin ninguna duda, y luego vimos una posición intermedia entre ambas, la posición de Descartes, porque Descartes no es que sea un dogmático, en la medida en que no pone en duda en nada, que afirma su creencia a pesar de que pueda ser dudosa, sino más bien totalmente lo contrario, ¿cierto? Descartes dudó de todo para poder encontrar algo que fuera autoevidente, algo que sea cierto, regla de sí mismo, que no requiere de ninguna justificación, más que de su evidencia. Y se supone que lo encontró en el COVID. Profe, Dígame. o como dicen que el COVID salió de, no sé, de una sopa de murciélago y empezaron como a echar la culpa a un animal. Pero yo creo que al final y al cabo eso fue exacto, la ciencia. Algo porque justo comienza el estallido social en casi todas las partes del mundo y cuando comienza, aparece el COVID. A ver, hagamos la justificación, pues, Krishna. Hagamos mire, como último ejercicio. El primer estallido social comienza aquí en Chile. Ya. Después se suman en New York. Después se suman en Alemania, Rusia. No sé muy bien, por eso no sé qué otro país. ¿Ah? Estados Unidos se descarta. Hong Kong. En Francia también, creo. En Francia En también. Colombia. No me preocupo, se empieza a sumar y como que estaba quedando la escoba y ellos estaban perdiendo el control y todo porque ya la gente se cansa de tanta represión y de tantas mentiras que da el gobierno en sí. Y entonces de la nada aparece el COVID. ¿De la nada? Sí, pues, el COVID aparece de la nada. Pero tengo una pregunta, ¿por qué, por ejemplo, aparecería en Wuhan? Porque no aparece de la nada, sino que aparece en un lugar físico. Aparecería en Wuhan, donde Wuhan no tiene ningún tipo de protesta. Porque es donde hay más aglomeración de gente, o como que tiene mucha comunidad, yo creo. Sí, pero Danae, Wuhan es la 8ª ciudad con mayor población en China. Por lo tanto, quiere decir que hay 7 ciudades que son más pobladas. Profe, ¿puedes? Para que sea más disimulado. Eso fue Javier, También, ¿cierto? o ellos querían, como no sé, pues como... Ya, para que fuese más disimulado. Pero de verdad piensen bien lo que están diciendo. Ustedes me están diciendo que están justificados de creer que hay un plan detrás del coronavirus, en vez del efecto zoonótico. Yo, por ejemplo, les puedo decir que científicos han estudiado el código genético del coronavirus y lo que se han dado cuenta es que no tiene ningún tipo de edición humana. ¿Por qué? Porque la edición humana todavía no es lo suficientemente perfecta para poder replicar estrictamente el recorrido genético que tiene el coronavirus. ¿Cómo se sabe que el coronavirus vino de un murciélago, por ejemplo? Aunque en realidad ya se sabe que no vino de un murciélago directamente. Se sabe que el coronavirus no vino de un murciélago directamente, pero que sí vino de un animal, y eso se llama zoonosis, el traspaso de un virus de un animal a un humano. Es que el código genético del coronavirus plantea que en su historia genética hay armadillo, serpiente, murciélago y después chancho y después humano.
¿Qué es lo que pasó? Esta es la teoría que se tiene hoy en día acerca del origen del coronavirus a través de este estudio que realizó la revista Nature. Los armadillos tienen coronavirus y eso está reconocido, al igual que los murciélagos. Entonces, de los armadillos, a través de la serpiente y los murciélagos, se tienen coronavirus porque entre ellos comparten cadenas tróficas. Es decir, comparten alimentos, se comen entre ellos, etc. Entonces, es como, por ejemplo, como la casa, así como la casa de una persona que tiene coronavirus, en general, muchas de las personas de la casa se le van a terminar contagiando por las partículas y toda la cuestión. Entonces, esto como están dentro de un ecosistema, que están relacionados, tienen todos ellos coronavirus. ¿Qué es lo que pasó? Las condiciones sanitarias de la industria cárnica china, en Wuhan, donde hay muchos porquerizos, muchos chanchos, y que se vende la carne de cerdo, son inmundas, asquerosos. Los chanchos viven totalmente así, casi como uno apilado encima del otro, y pegado en el costado, ¿cachai? Es como así horroroso. Y la gente que trabaja con los chanchos, en general la gente que se encarga de su aseo, es decir, de sacar la caca gigantesca de los chanchos, no se pone mascarilla. ¿Qué es lo que pasó? Había un chancho que fue mordido por un murciélago. Algún murciélago entró metido en el chancho, y ustedes saben que hay muchos murciélagos que atacan animales de ganado. Es algo que en el campo chileno se sabe, siempre se ha sabido, que los murciélagos comen de repente animales de ganado. Le toman la sangre o le comen algún pedazo de carne. Y este murciélago atacó a este chancho. ¿Cómo, Cata? Son vampiros. Son medio vampíricos. Y el murciélago atacó a este chancho, y el murciélago le traspasó el coronavirus al chancho. Y después el chancho estornudó y le pasó el coronavirus a sus compañeros. Y luego llegó el que limpiaba la caca, y como estaban todos los chanchos estornudando, eventualmente se le pegó a él. Y ahí se produjo el efecto de zoonosis. Entonces, ¿por qué les digo que es un poco absurdo pensar que esto fue una maquinación mundial? Porque por una parte no tenemos buena evidencia para marcar que... Esperamos un poco, hijo. Ya, les voy a decir que un caballo está resfriado, hijo. ¿Por qué es un poco absurdo pensar que hay un plan detrás de esto? Porque uno, no tenemos buena evidencia para ver que haya una edición genomática del virus. ¿Ya? Es decir, cuando tú veías el virus, no hay ninguna prueba que te diga que hay intervención humana. Segundo, todos esos conflictos que aparecieron no son conflictos mundiales, sí son importantes, pero piensen, ¿a quién creen que le importa Chile en el mundo? ¿Ustedes creen que hay algún millonario en Estados Unidos preocupadísimo? ¡Uy! Es que tiene una revuelta en Chile. ¿Qué le importa? O hay una revuelta en Colombia. Quizás Hong Kong podría comprarme ya un poco, pero ustedes pueden pensar que Hong Kong ya para cuando aparece el coronavirus ya estaba relativamente controlado. También podemos pensar en Estados Unidos. Tú puedes decir, ya. El profe está retando a su hijo con la mirada. Lo que me está diciendo que les cuento a ustedes que hay un carnotauro, que le gustan los dinosaurios, que hay un carnotauro que tiene un caballo encima que está resfriado. Como me ve como hablando del tema, quiere aportar. Entonces, ¿por qué les digo que es un poco absurdo? Porque no tenemos evidencia de que haya edición genética de parte del humano. Luego tampoco los estallidos sociales, que sí eran muy importantes y toda la cuestión, y nosotros le podemos dar el valor que nosotros queramos, no estaban poniendo en jaque los sistemas. Yo acá, por ejemplo, en Chile, yo no vi una revolución socialista, o una revolución marxista, o en Estados Unidos. Yo lo que veo todavía son marchas liberales, socialdemócratas, que lo que desean es una búsqueda de algunos derechos, de algunas garantías de parte del Estado, pero que al mismo tiempo el Estado también dé más libertades. Como por ejemplo, la pelea por el aborto libre. La pelea por el aborto libre es una pelea que no es una pelea por el socialismo, no una pelea por cambiar el sistema capitalista, es una pelea porque tú querés decir, quiero que el Estado deje de meterse en mi cuerpo, o deje de meterse en el cuerpo de las mujeres, y que al mismo tiempo entienda que hay una
un porcentaje de mujeres que se van a realizar abortos, aunque lo prohibáis, aunque lo hagáis lo que sea, y que corren en riesgo su vida. Por lo tanto, tú querís, por una parte, que el Estado se deje de meter en las decisiones de las mujeres, y por otra parte, querís que el Estado le garantice a las mujeres un acceso decente a ese procedimiento, al aborto. ¿Ya? Ninguna de esas cosas está poniendo en jaque a nuestro sistema. Ninguna de esas cosas está poniendo en jaque nuestra comprensión de la realidad. Te creo que hubiera habido una revolución mundial marxista, así como volvamos a la URSS, o una cuestión así, o una cuestión anarquista, así como de la España revolucionaria. Así como votemos el Estado, destruyamos el capital y organicémonos entre nosotros los trabajadores. Pero no había nada así. No había nada que en realidad fuera a poner en peligro el sistema. Entonces, por dos razones yo digo que es imposible que sea humano. Por una parte, por la ciencia, porque estamos justificados de creer que no hay edición genética del coronavirus, y luego por la otra, porque nuestras revueltas no estaban poniendo en jaque al sistema. Para nada. A ver, veamos. Brian dice, confirmo, cerraron el mercado de carne de Wuhan por razones sanitarias allí. Sí, Sam, eso es justamente el punto. ¿Cachai? Porque decían que el problema era la carne de Wuhan, pero la cuestión es que después se descubrió que digamos que el murciélago que la gente se come en Wuhan está bien hervido. Y ustedes saben que el coronavirus pasado los 25 grados se deshace. Entonces, es muy difícil que en un plato cocinado se te haya pegado el coronavirus, porque esas hervidas que le hacen a los murciélagos, imagínense, es como un hoyón gigantesco de agua hirviendo, y tú metías el murciélago así en la sopa y lo sacáis. Entonces, digamos, es muy difícil que el coronavirus haya sobrevivido al procedimiento. Profe. El Marco dice que hay que borrar China del mapa, come muchos animales. Eso se llama sinofobia, Marco. No tengo ganas ahora de refutar esa postura, pero digamos que los chinos son una cultura ancestral muy respetable, antiquísima, y que hoy en día son uno de los países más importantes del mundo, respecto a muchas cosas. Así que no sé si hay que borrarlo del mapa. Y luego el Sam dice, yo creo que la contaminación cruzada de las protestas de Estados Unidos empezaron después con la aparición del virus. Había antes Sam también, y de hecho ha habido después también, porque el punto de las protestas en Estados Unidos tiene que ver con la violencia policial en general, y por eso apareció el Black Lives Matter y toda esa cuestión. Luciano Sala, incluso en Hong Kong en 6 meses yo cuando comenzó en Chile. Exacto. La Cata puso algo de la purga. Ya la Catalina dice, si nos prestan con protesta, hagamos la purga, y era. Está rígido. Yo no apaño la purga tampoco. Y Brian, si no se lo comió sin hervir, o sea, si se lo comió sin hervir. Ah, ya, uno podría pensar eso, ¿cierto? Pero el punto es que le estaban echando la culpa en específico al mercado de Wuhan, y en el mercado de Wuhan la preparación del murciélago en sopa. Entonces, se mete en la sopa. ¿Cachai? No, ¿Profe? Dime, Cata. Por ejemplo, no sé dónde, creo que fue en Venezuela que salió una noticia que estaban quemando a todos los murciélagos porque como ocurrió la cuestión de que de los murciélagos venía el coronavirus, lo estaban matando. Estaban matando a todos los murciélagos en Venezuela. De hecho, lo estaban quemando. La infinitud son dos cosas. El universo que está sobre nuestro ojo y la estupidez humana. Dale, Victoria, nomás. Cuídese usted también. Aparte, ya estamos pasados de la hora, así que váyase nomás, no hay problema. Ya, y para ir cerrando eso. Chiquillos, por eso les digo, piensen ahora, ocupen esto para su vida, ocupen esto para su relación con el mundo. Si usted cree que el coronavirus fue inventado para detener los estallidos sociales en el mundo, tiene que al menos entonces probarme por qué sería necesario para detener los estallidos sociales en el mundo crear un virus. Es decir, ¿por qué P es verdadero? Ese es el punto. ¿Ya? Entonces, si usted es capaz de probarme que lo que usted cree es verdadero, justificándose bien, digamos, poniendo evidencia, usted, no sé, encuentra algún artículo científico donde están diciendo que sí encontraron edición genética en el coronavirus o lo que sea, yo le voy a creer.
Pero mientras usted me diga, no, es que es como una correlación, porque había muchas partes donde esto y esta cuestión, sí, eso puede ser como un pensamiento, pero no está verdaderamente justificado para creer esas cosas. ¿Ya? Recuerden que ojalá cuando uno plantea una teoría o uno crea algo respecto del mundo, ojalá pensarlo de buena fe, ojalá pensarlo sinceramente y también pensarlo bien justificadamente. Yo quiero estar justificado de lo que creo es así. Cuando ustedes me digan, profe, nosotros creemos que el coronavirus lo inventaron los humanos para detener cierta revolución o cierta cuestión, bien, pruébemelo. Eso es lo único importante. Que sea capaz de probármelo. Si usted me lo prueba bien, yo se lo voy a aceptar. No tengo ningún problema. Yo de hecho soy, y me gustaría que todos ustedes aquí, como se, como que entendieran la importancia de creer las cosas cuando se te presentan buenas razones para creerlas. Es decir, profe, mire, acá hay evidencia de tal cosa. Yo voy a cambiar mi opinión. Si a mí, por ejemplo, en mi caso yo les digo, yo soy ateo. Si alguien llegara y me dijera, mire, ¿sabéis que esta es la razón por la que tienes que creer en Dios? Esta lista, esta otra lista, esta otra lista, esta otra, y de verdad está bien justificado, yo voy a creer en Dios, porque va a estar bien justificado. Para mí lo importante es que las cosas sean verdaderas, que estén dirigidas hacia la verdad, no tener la razón. Sí, Catalina, si lo que pasa es que esto en realidad ocurre porque la industria cárnica en China no es muy higiénica, y en eso tenéis razón, pero no lo tenéis que pensar desde una perspectiva racista, así como los chinos deben ser más higiénicos. En muchas partes de Chile las industrias cárnicas también son bien y poco higiénicas. Profe, Tiene que ver con el capitalismo, en realidad. Tiene que ver con el capitalismo, con la explotación laboral, tiene que ver con cuánta preocupación vamos a tener del último eslabón de la cadena. Entonces, claro, del veterinario, que es el que me cuida que los animales estén vivos, me preocupo bien y se va a tener mascarilla, toda la cuestión. No se le va a pegar nunca el coronavirus. Pero del guan que limpia la caca, perdón la expresión, pero del que limpia la caca de los animales, ¿qué les importa? Y eso pasa en todas partes. Pasa en Chile, pasa en China, pasa en Alemania, pasa en cualquier parte. En general la gente se preocupa de digamos, siempre la gente divide entre lo importante y los que no son muy importantes. Perfecto, como dice el Sam, producir lo más posible con la menor cantidad de plata. Entonces, si me cuesta mucha plata tener que ponerle mascarilla a todos los que limpian la caca de los chanchos, no le pongo ni una mascarilla. ¿Ya? ¿Qué debe decir Krishna? no, que aquí en Chile lo que sí ya está confirmado, y también a nosotros nos pasó, una conocida de mi abuela su mamá falleció y ella falleció de cáncer, y cuando fallece le dijeron que le pusieron que falleció de COVID, y aparte la sacaron en una bolsa y la familia no la pudo cremar o hacerle un funeral ni nada, porque aquí en Chile se manipuló mucho la cifra de COVID. Sí, ¿Sí? profe, eso es verdad. Eso es verdad. Eso es súper verdad. ¿Por qué? Porque mi abuelo también cuando falleció, él falleció de una neumonía fulminante y lo hicieron pasar por COVID. Pero el Y COVID te él en puede el dar una sistema del neumonía fulminante. MinSal, en el MinSal no sale por COVID, mi papi. Ni siquiera el MinSal fue a la casa a seguir un seguimiento a la familia, nada, porque él no tenía COVID, porque él le hicieron los exámenes y le había salido que tenía negativo. Y de hecho le salió los exámenes que él tenía una neumonía que nunca se la trataron. Ya, Es verdad, aquí están manipulando mucho las cifras de COVID, así que por eso no crea todo lo que dicen en la tele. Si hay gente que tiene COVID, pero no fallece de eso. Porque el COVID, cuando ya uno lo pasa, a ver, ¿cómo decirlo? Uno crea anticuerpos. Te puede volver, sí, pero no todos van a fallecer por COVID. Hubo en un momento donde sí estuvo y fue muy fuerte, pero ahora hay muchas manipulaciones de cifras de COVID. Incluso recién estaba leyendo algo que sale. Ya, ya, chiquillos, está bueno ese tema porque en realidad nos mete un poco en lo que estamos hablando. Yo estoy seguro que son sus experiencias personales. Y entiendo que uno pueda decir que haya mentiras en la tele, y está claro, las noticias son en verdad, casi siempre son mentiras.
¿ya? Porque en el fondo lo que importa es que la cuestión venda. Lo importante no es informar, lo importante es que la gente vaya a ver la tele, eso es lo importante, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo he visto también en la tele cubriendo el tema este de la gente que la pasan por COVID en vez de ser COVID, ¿ya? Lo que a mí me llama la atención de eso, y lo que usted está diciendo, Catalina, Krishna, ustedes tienen que ser entonces súper metódicas, porque eso es lo que ustedes están diciendo es una falsificación de datos, y el Estado les puede dar una compensación por haber hecho ese crimen. Entonces, si ustedes lo que me están diciendo es verdadero, ustedes pueden dar una pelea, y dar esa pelea significaría eventualmente recibir una plata, o recibir, de hecho, que el Estado diga que mintieron con la cifra. Y si pasa eso, de que mienten con las cifras, eso se puede implicar una demanda del Estado, pueden bajar a Piñera, toda la cuestión. Entonces, si lo que ustedes me están diciendo es verdad, tienen que defenderlo. Y es muy importante que lo hagan. Mire, ¿Por qué? le voy a Porque, leer. por ejemplo, la neumonía que me está hablando la Catalina, yo sé que el COVID puede dar neumonía. Si tú me decís, por ejemplo, que la señora, que esta señora, o la abuela de la Esperanza, les pasó algo semejante, den la pelea, porque eso es ultra ilegal, eso es así, pero ya, eso es romper derechos humanos de parte del Estado, y luego es ilegal en el Estado de Chile. No se puede mentir la causa de muerte de alguien. ¿Ya? La cuestión es que hay ustedes, y yo entiendo cuál es el problema, que lo que ustedes me están diciendo entonces es que hay médicos que están dispuestos a mentir de lo que están diciendo. Y ahí eso se pone Sí, más vos, difícil. profe, por ejemplo, cuando mi papá estaba desahuciado y el doctor llamó a los hijos y a mi abuela para avisarle, el doctor dejó entrar a mis tías, a mi mamá y a mi abuela. ¿Me entiendes? Lo dejaron entrar a la sala y se supone que cualquier persona con COVID no puede recibir visitas ni nadie puede entrar a despedirse. Entonces, ¿por qué dejaron a mi familia si se supone que mi papá supuestamente tenía COVID? Entonces ahí se está Porque está desahuciado, retrocede pues, Cata. todo, pues. Pero Cata, es que está desahuciado, pues. Igual los médicos en general. Es que por eso le digo, Puedes irte nomás, tranquila. Sí, Cata, termina. es que por eso le digo que a la gente que está desahuciada y está con COVID no lo dejan ni siquiera nada, despedirse ni nada, ¿me entiendes? Pero Por ejemplo, el abuelo de mi hermano paterno, su abuelo falleció también por COVID y no se pudieron ni despedir, ni siquiera le avisaron por teléfono nomás que había fallecido. Pero es que ahí tú tenés que pensar pero es que esas son situaciones muy distintas, pues, Cata, porque una puede ser que se haya muerto antes de que ellos lo hayan presupuestado y por lo tanto tuvieron que avisar. En la otra puede ser que el médico fue buena onda y dijo, puta, a pesar de que esté este protocolo, ¿cachai? Hay una familia acá y se le está muriendo una persona muy querida para ellos, los voy a dejar pasar nomás, ¿cachai? Porque eso también pasa en los hospitales a veces se rompen los protocolos porque hay alguna situación de fuerza mayor. Como no sé, por ejemplo, cuando nació mi hijo, igual rompieron un rato el protocolo para que yo pudiera estar más rato con mi guagua. ¿Cachai? Entonces, por eso le digo que el tema es delicado. Yo de verdad dudo muchísimo. Profe, Dígame. mire, acaban de subir algo hace 53 minutos en prensa chilena, porque yo no sigo nada de que tiene, y dice, exfuncionaria del MinSal declaró que el gobierno de Mañel solicitó manipular datos de COVID-19. Pero para bajarlo, no para aumentarlo. ¿Cachai? Pero Porque igual lo que usted está me está diciendo- manipulando, pues. No, sí, por supuesto, pero lo que usted me está diciendo es que lo están aumentando, están intentando pasar muertes por otras razones. Ah, no, pero eso es verdad. Pero Profe, lo que yo sí ya fue sabía. verdad es que sí Profe. encontraron que Mañalich había encontrado mucha gente, o sea que se había guardado mucha gente que había muerto de eso. Dígame. Yo he conocido, bueno, no son familiares cercanos, gracias a Dios nadie en cercano se me ha ido, pero sí he conocido a gente que habla del tema y dice, oye, mi mamá murió de esto y le pusieron que murió por COVID. Oye, mi mamá tenía cáncer terminal y le pusieron que murió por COVID. Entonces sí hay manipulaciones de cifras. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ellos ni siquiera pueden velar a sus familiares por simplemente ellos decir que murieron por COVID sabiendo que no es así. Pero es que esa es la cuestión, Krishna. ¿Cómo ellos saben? Pero ¿cómo ellos saben? Piensen. ¿Cómo sé yo, que soy una persona que no entiende nada de salud, que ni siquiera ha tomado los exámenes y toda la cuestión, cómo sé yo cómo muere otra persona? El punto de eso es que yo entiendo que haya mucha gente con rabia,
Pero imagínense que alguien entró con cáncer al hospital y se pegó el COVID adentro del hospital y se murió por COVID, no por el cáncer directamente. ¿Cómo lo tengo que pasar porque se murió por el cáncer? Y claro, la familia va a quedar con la sensación de que le quitaron a su familiar porque en el fondo no lo dejaron de la cuestión porque tenía COVID. Y en el fondo dicen, pero si tenía cáncer, ¿por qué dicen que se murió de COVID? Pero en realidad se pudo haber muerto de COVID porque en el fondo con cáncer tenía la defensa más baja, se pegó el COVID y se murió. ¿Cachai? Entonces, por eso yo digo, pensemos bien si es que los médicos nos van a mentir con la información, porque si los médicos nos mienten con la información, menos posibilidades tenemos nosotros de entender la verdad, porque nosotros no entendemos casi nada de salud, ¿cachai? Me imagino que bueno, los estudiantes de enfermería que estarán acá entenderán más que yo, ¿cachai? Pero yo le creo al médico nomás, ¿cachai? O a la enfermera porque son los especialistas, son los que saben. Entonces, claro, hay mucha gente que con rabia también cambia su percepción de la realidad y de repente creen que son mentiras cosas que son verdad, o que son verdad cosas que son mentiras. Dime, Valentina. Nosotros en 5 minutos más tenemos otra clase, la de enfermería. Ya, disculpen, es que igual me alargué muchísimo. Disculpen, chiquillos. Nos vemos. Chao, Cata. Chao, Valentina. Chao, Isidora. Chao, profe, que esté bien. También, que estén bien ustedes. Nos vemos. Chao, profe, cuídese. Ya, sí, chao, Krishna. Porque nosotros tenemos a las 11:30. Ya, sí, no, perdonen, nos pasamos muchísimo. No, tranqui, es que estaba bueno el tema de conversación. Bacán. Chao, chiquillos, chao. Ya. Que estén Chao, bien. profe. Igual usted, cuídese. Gracias.